Es una actividad que hemos pensado desde el Centro Tiempo Latinoamericano, Casa Angelelli, como parte del mes, le hemos llamado el mes de la memoria de los mártires riojanos, ¿sí? Comenzó allá por el 30 de julio, presentando nuestro último número de la revista Tiempo Latinoamericano, que lo pueden bajar, descargar de la página de la revista, que lleva el mismo nombre, Revista Tiempo Latinoamericano, y luego seguimos con una celebración eucarística el mismo 4 de agosto, y ahora tenemos, luego en la oportunidad de la presentación de la revista, contamos con la presencia desde Brasil de Sandro Galassi, librista popular. Y hoy, bueno, es un poco también, la temática está vinculada también a los mártires latinoamericanos y a una experiencia concreta de organización desde abajo, que se pudo vivir y experimentar en La Rioja de aquellos años, junto con Enrique, Carlos, Gabriel, Wenceslao. Y Wenceslao es un poco hoy el centro de la reflexión. Wenceslao, que también tiene que ver con las demandas del campesino de tierra adentro, ¿sí? Y el gran problema, histórico problema, que tenemos en América Latina, que tiene que ver con la tierra y con la tenencia de la tierra, ¿no? Si hay un tema, un problema, un conflicto histórico que tenemos en América Latina, sigue siendo el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Así que contamos hoy con una compañera y dos compañeros que están ligados, o estuvieron ligados al movimiento campesino y están ligados al movimiento campesino. Queremos escuchar sus palabras de primera mano. Nos interesa siempre escuchar y compartir reflexiones de personas que no solamente lo hacen desde un escritorio, sino que están metidos en una práctica concreta de compromiso, y esa práctica concreta de compromiso siempre es con otros y siempre es ambigua, ¿no? Tiene sus vicisitudes, tiene sus luces y sus sombras. Desde la teoría todo es blanco-negro, pero en la práctica, ¿sí? Sobresale el gris, ¿no? Y muchas veces eso es lo que más es la posibilidad de generar experiencias de humanización en el lugar de donde cada uno y cada una está, ¿sí? Más allá de que esos esfuerzos estén atravesados también por el límite humano, ¿no? Así que contamos con la presencia de Gonzalo. Un poco le hemos pedido que la idea es la tierra y el movimiento campesino, ayer y hoy le pusimos, ¿sí? Gonzalo un poco va a hacer referencia a esa experiencia fundacional, hoy se llama a ese acontecimiento significativo que supuso la organización de un grupo de gente, de campesinos, acompañados por algunas personas, y que también disputó a partir de un conflicto histórico, ¿sí? Otro modo de vida, otro modo de vinculación, otras relaciones más humanas, ¿sí? Desde una identidad, como sabemos, como lo dice la historia, desde una identidad cristiana. Entonces eso le hemos pedido un poco a Gonzalo. Gonzalo va a hablar un poco de esto y también haciendo un poco algún vínculo con el hoy, ¿sí? Luego, Cecilia y Carlos, que son parte del movimiento campesino de Córdoba, también les vamos a pedir un poco la reflexión en torno a el movimiento y las prácticas llevadas a cabo por ese movimiento, hoy en la actualidad, a partir de los nuevos desafíos. Ya le hemos, a los tres le hemos pedido que no se trata solo de contar lo que se hizo, sino tener una mirada reflexiva a partir de lo que estamos haciendo,
de cómo se veía el panorama, cuáles eran los desafíos en la organización, cuáles eran los principales logros que se tuvieron, cuáles fueron los principales conflictos, qué enseñanza nos deja esa experiencia del pasado y qué estamos aprendiendo en el presente, ¿no? Cuáles son los desafíos para el presente. Luego de esto, que más o menos hablen unos minutos, cada uno de ellos, vamos a dejar un tiempo para algunas preguntas. La sugerencia es que podamos hacer las preguntas por el chat. Siempre está la tentación de hacer las preguntas sí, oralmente, y con la oralidad nos extendemos mucho más. Pero si somos conscientes de que no nos vamos a extender mucho con la oralidad, no vamos a reprimir que abran sus micrófonos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con Gonzalo. Gracias por la invitación y gracias por estar con nosotros hoy en esta actividad. Te damos la bienvenida. Bueno, gracias Carlos, bueno, gracias a todos los presentes por estar compartiendo estos momentos. Yo, Carlos, voy a comenzar un poquito planteando la realidad que encuentra Monseñor Angelelli en el año 1968, un poco la evolución del uso y la tenencia de la tierra, y después, desde la perspectiva de la tierra, un poco ver la pastoral del Pelado y también Wenceslao y todo el trabajo campesino en ese momento, de organización campesina. Voy a partir de un estudio que hizo un compañero que estuvo trabajando acá del INTA, un médico veterinario, Daniel Cabral, que hizo su tesis doctoral sobre el tema de la tierra en los llanos de La Rioja. Yo voy a mirar también desde los llanos, ¿no? En primer lugar, bueno, históricamente estas tierras, los señores de estas tierras y la tierra, si la tierra admite señores, eran los pueblos originarios, ¿no es cierto? Las etnias de Aguita, Huarpes, Solongastas, que ocupaban estas tierras. Esta población fue diezmada por las encomiendas y la corona entregó estas tierras a los dueños de las encomiendas, a los encomenderos, y también en méritos en favor de la corona, se lo entregó a gente que ellos los méritos en mercedes reales. Es interesante que en el siglo XIX el 75% del territorio provincial estaba otorgado en mercedes. Por eso no es de extrañar que aparezcan en Buenos Aires, en escritorios de empresas de Buenos Aires, títulos de tierras, y que aparecen vendiendo y comprando, vendiendo, y otros compradores extranjeros de esas mercedes, ¿no es cierto? El 75%, ¿no es cierto? Y en el siglo XIX y comienzo del siglo XX había una gran actividad ganadera, especialmente en nuestros llanos. Actividad ganadera que estaba favorecida por la ruta a Chile, que se exportaban las haciendas a Chile, ¿cierto? Pero en 1920 se interrumpe, a partir del proteccionismo chileno, se interrumpe esa actividad ganadera. Allí estaba dividida un poco, estaba dividido en la producción ganadera de los llanos, estos estancieros de familias destacadas, familias terratenientes, poseedoras de mercedes, y los criadores, los campesinos que tenían posesiones de los campos, ¿no es cierto? Y que la mayoría apacentaba sus haciendas vacunas
en campos comuneros, en campos abiertos. En 1920, cuando ya Chile impide la venta de ganado allí, entonces comienza una etapa extractiva forestal en nuestros llanos, a partir de la presencia especialmente del ferrocarril. Entonces se venden muchos postes de alambrado, durmientes, carbones, y aparecen las sociedades obrajeras, obrajes que hacían mucho dinero, ¿no es cierto? En 1939 hay un gran auge por la carestía del combustible y la carencia del combustible a partir de la guerra. Y en 1940 y 50 aparecen estas grandes empresas obrajeras, que eran gente de allí, de aquí de los llanos, vecinos de los llanos, que hacían mucho dinero explotando el monte y explotando a los hacheros y también explotando a los que eran poseedores, a los campesinos, que ellos les vendían los derechos de monte a los obrajeros, ¿cierto? Esto hasta 1950 fue el florecimiento de los obrajes, que después ya fue decayendo en 1950 a partir de las nuevas tecnologías y el agotamiento del monte, ¿cierto? Entonces, pero estos obrajeros tenían almacenes de ramos generales y la gente que le vendía el monte, los campesinos, incluso terminaban vendiéndole la tierra. Entonces, allí se generaron grandes latifundios. Estas sociedades obrajeras que ya cuando se terminó la actividad del obraje, volvieron a la actividad ganadera con empresas ganaderas, empezaron a sanear sus títulos, especialmente estos empresarios, y también el cerramiento de los campos. Lo que produce que había gente como una familia, Cecilia Cenares, que tenía 108.000 hectáreas y que todavía tiene gran cantidad de hectáreas. Y también aquí, por ejemplo, en el departamento nuestro, una familia Martínez que tiene 70.000 hectáreas. Y fíjense que el 62% de los productores quedan con campos de menos de 1.000 hectáreas, entre 500 hectáreas, el promedio del campesino. Hay que tener en cuenta que aquí en los llanos, para tener un animal vacuno, tenés que tener más o menos hectáreas para sacar el pastaje del año, ¿no? O sea que apenas podían tener unas 30 vacas, 20 vacas cada uno de los campesinos. Entonces, esto genera un gran éxodo de la población rural, una gran migración, ¿no es cierto? Que muchos se van a buscar, y en esto el pelado Angelelli lo pinta muy, muy claro en su primera poesía, en su primer poema que escribió, es a La Rioja Querendona, dice: los de afuera, chango, te han robado las vacas. Dice: tu tata ha quedado solo y la mama un recuerdo. El Estarquidio se fue lejos a juntar petróleo allá en Comodoro, rumiando nostalgias. Y a la Rita la llevó el patrón para que lo comediera. Dicen que a Buenos Aires, donde todo es mentira. Tiene que hacer de todo, aunque no lo pueda. Total, es riojana, lo mismo que nada. O sea, pinta la realidad y el dolor y el sufrimiento del éxodo. Cosa que es muy interesante. En el tiempo, en los 60, había un gran sociólogo, Mario Margulis, que Ricardo Mercado Luna en sus libros lo menciona, porque él estuvo haciendo un trabajo, un sociólogo catedrático en La Plata, y después también en México daba clases, un hombre muy conocedor, muy sabio. Y él pinta La Rioja en ese tiempo, en el año 68, cuando se hace cargo de la diócesis de Angelelli, dice: La Rioja poseía 140.000 habitantes, y dice: el 40% de los nacidos en La Rioja vivía fuera de ella, en 1970, dice Margulis. Y dice
también en un reportaje que le hace el Independiente a este sociólogo, le dice, La Rioja, dice, está en condiciones de una reforma agraria que no choque con los inconvenientes que se encuentra con el resto del país. La tierra pública y las mercedes dan posibilidad para ello. Así será posible entregarla a aquellos que la trabajaron en cumplimiento de un elemental criterio de justicia. Dice, con mucho menor conflicto que en otras regiones del país se podría realizar la reforma agraria. Bueno, esta es La Rioja que encuentra Monseñor Angelelli cuando él se hace cargo de la diócesis en 1968 y que expresa, bueno, les ha llegado alguien que quiere ser un riojano más, un hombre de tierra adentro. Él, desde el comienzo, habla desde el lugar donde se pone, desde el lugar donde se ubica como iglesia, ¿no es cierto? Y que no me hacen mezquinos. Y fíjese que en 1969, en 1968, él divide la Rioja en un encuentro que hace en el lugar del Carmen, en regiones, que le llama decanato, ¿cierto? Y en 1969 redacta la primera carta pastoral. Y él plantea, bueno, con una pregunta que se hace el Concilio Vaticano II, Iglesia, ¿qué dice de ti misma, Iglesia de La Rioja? Y después dice, ¿qué respuestas tienes para dar a esta sufrida y esperanzada realidad del pueblo riojano? Y dice, Medellín nos alerta, estamos en una hora histórica y nos exige claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar. O sea, en esta realidad que recién pintábamos, en esta realidad de postración, de acaparamiento de tierras, de marginación del campesino, él dice, una época histórica que nos exige claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar. Y entonces convoca él en abril de 1969 a una semana pastoral en el Hogar del Carmen, que invita a laicos, religiosos, y entonces él plantea, dice, La Rioja, hacen una mirada de la realidad, dice, La Rioja está viviendo el signo trágico del desarrollo, y dice, vemos hambre, miseria, enfermedades endémicas, chaga, brucelosis, emigración, ¿no es cierto? Una de las cosas que le preocupó todo esto. Salarios de denigrantes del obrero rural, marginación del hachero. Y él realiza un llamado allí, dice, a los factores del poder público, que lo ejerzan con justicia, dice, urgiendo una eficaz y decisiva reforma de las estructuras y de la política agraria, a fin de que la tierra sea para quien la trabaja y la haya trabajado. Y después hace también un llamado, porque es un encuentro, una semana de pastoral, de una semana, ¿no es cierto? 7 días juntos, mirando la realidad y expresándola. A los grupos económicos les dice, pongan la economía al servicio del hombre y no opriman a nuestro pueblo. Bueno, y así a los sindicalistas, y se refieren a cada uno. Julio Guzmán, siempre con el padre Julio Guzmán, que le recordamos, él decía, se recordaba que Monseñor Angelelli cuando terminan ese documento de la Semana Pastoral, dice a los curas, ¿ustedes se animan a firmar esto? Miren que esto no va a traer conflicto. Y efectivamente, en ese tiempo estaba la dictadura de Onganía, ¿no es cierto? Y el gobernador de La Rioja estaba Iribarren. Y allí el gobernador, por supuesto, con la soberbia de esos gobernadores, le empieza a recriminar esta carta de la Semana Pastoral, y entonces sacan 2 documentos. La Iglesia Riojana habla y la Iglesia Riojana sigue hablando. Y allí donde presenta un poco a la sociedad también
la misión de la iglesia en la construcción del reino, ¿no es cierto? Y entonces dice, la iglesia no debe tener ataduras, no debe ser una iglesia triunfalista, no debe ser una iglesia que se compromete, que esté en componendas con el poder, debe llevar la buena noticia a los pobres, y toma un poco el mensaje de Jesús allí en Nazaret, ¿no es cierto?, cuando proclama su misión. La buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos. Y a partir de allí, invita a los decanatos a mirar la realidad. Y es interesante de las realidades que tienen los decanatos, especialmente del oeste y de los llanos, que son los decanatos que tienen más porcentaje de campesinos, ¿no es cierto? Y entonces, el decanato oeste, que se reúnen en mayo de 1970, 2 años después, ¿no es cierto?, de la Asunción, en mayo de 1970, y dicen, frente a la realidad dramática del pequeño productor y del minifundio, proponemos una reforma agraria que lleve a su eliminación, a la eliminación del minifundio, ¿no es cierto? Y un parcelamiento de tierra racional. Es interesante que allí, en Chilecito, había hecho todo ese estudio Margulis, ¿no es cierto? Donde Margulis también, él dice, miren, esta realidad de postración de esta zona tiene muchos recursos y muchas posibilidades. Es importante que el Estado intervenga, organizando cooperativas, acompañándolos, asesorándolos, ayudándolos jurídicamente. Esto es un poco lo que plantea Margulis, que es la misma mirada que tienen también estos laicos, sacerdotes y religiosas del Decanato de los Llanos, ¿cierto? Y ellos hablan de la creación de cooperativas de producción y de consumo. Y también el otro mensaje, el Decanato de los Llanos, que es muy interesante, hacen un listado del problema del pueblo, donde habla de la explotación de los hacheros, de los obreros en las canteras, de los peones de campo. Hablan de cómo perciben la retribución de los obrajeros en bonos, ¿no es cierto?, para los almacenes, que no le pagan en dinero, sino en bonos. Hablan del éxodo, de la falta de trabajo, y después proponemos una toma de conciencia comunitaria, fomentar centros vecinales, dice, por parte del gobierno provincial que aliente, formación de cooperativas, crear conciencia gremial, capacitación, dar valor agregado a las materias primas, al granito, a la madera, al cuero, montar frigoríficos, bueno, todas cosas que hoy estas miradas tienen mucha actualidad, ¿no es cierto?, en los planteos que se hacen, ¿no? Y entonces, a partir de esta mirada, de los decanatos y eso, el señor Angelelli propone al movimiento rural. Es interesante esto del movimiento rural. Fue un movimiento que comenzó en los años 68, 67, como un movimiento misionero de acción católica, muy ligado a misiones rurales, financiado por PUCAM, que era una institución, la mayoría de los que aportaban allí a PUCAM eran miembros de la sociedad rural argentina, ¿no es cierto?, grandes productores, de la oligarquía, un poco, podríamos decir. Y ellos eran los que apoyaban, y realmente tenía un trabajo muy interesante. Aunque comenzó muy desde una forma asistencialista, pero luego se fue replanteando a partir del protagonismo de los campesinos, de los pequeños productores, en el mismo movimiento. En 1970 el movimiento replantea su orientación y habla de la voz del campesino, ¿no es cierto?, y de la construcción, iluminados por el Concilio Vaticano II y San Miguel, ¿no? Entonces logran un replanteo, y que me parece que es de los movimientos de la Iglesia argentina más eficaces y más interesantes, el movimiento rural, que realmente logró
un protagonismo del campesinado. El año pasado, cuando celebramos a Güense allí en Sañogasta, estaba Benjamín Chapino y Mari Révora. Ustedes saben que el movimiento rural tenía una parte del campesino para el protagonismo campesino y otro el trabajo de los maestros rurales, ¿cierto? Estaban articulados. Y allí contaba Benjamín Chapino de los cursos que tenían en el movimiento rural, cursos incluso para de oratoria, para que el campesino pueda expresar sus realidades, sus reivindicaciones, y también con un protagonismo, y entre ellos mismos se acompañaban y iban logrando especialmente de los jóvenes campesinos. Y Monseñor Angelelli, en el medio del conflicto, porque cuando se fue, el movimiento rural fue creciendo, hubo una gran crisis. Esto fue en el 72, me estoy un poco anticipando. Digo, Monseñor Angelelli los invitó a Carlos y Rafael, que eran dos dirigentes de la región Cuyo, del movimiento rural, y para instalar todo el trabajo del movimiento rural aquí en La Rioja, ¿no es cierto? Participan en un encuentro allí que se hace en San Luis, participan 10 riojanos, y con ellos se inicia el movimiento rural en La Rioja en 1971. Allí se radican en Aminga y allí comienzan un poco el caminar, conociendo toda la zona de la costa, y allí descubren este latifundio improductivo de la familia Salini. La familia Salini está como muy en consonancia también en esta historia de los sobrajes. La familia Salini eran prestamistas, y como muchos de los pequeños productores, vecinos, no podían pagarle los préstamos, se quedaban con sus tierras y su agua, ¿cierto? Y así se fue constituyendo ese latifundio, que estaba improductivo, era una bodega improductiva. Y entonces, a partir de esa realidad y escuchando a los vecinos, bueno, se plantea la expropiación, de pedir la expropiación, la ley de expropiación y se forma una cooperativa que se llama la cooperativa Codetral, que asumiría esta cooperativa, asumiría la administración y el trabajo y la comercialización de toda la tarea allí. Bueno, se entrega a Vilmesis, en ese tiempo estaba de gobernador en 1971, en inicios, el petitorio de expropiación. Siempre los gobernadores aceptaron en un principio, y después se ve que presionados por todos los sectores de las familias pudientes y de los dueños de la tierra, siempre se echaron atrás y terminaron cuestionando, hablando de que la cooperativa era un proyecto de izquierda, copiando las propuestas de Rusia, de Cuba. Y entonces fue una lucha allí de organización y de movilizaciones campesinas en favor de la expropiación. El gobierno provincial, los distintos gobiernos, porque primero estuvo Vilmesis, que aceptó y después se echó atrás, después Lucchesi, que cuando aceptar y después terminó denunciando infiltración comunista, marxista, allí. Y entonces también rechaza la expropiación y la entrega a Codetral. En ese tiempo, junto con Codetral, había otros trabajos en la diócesis en respuesta a esta realidad del campesinado y del hombre de la tierra en la provincia. Y allí estaban las hermanas del Sagrado Corazón, que estaban en la zona del oeste, en la zona de Famatina,
y trabajando con FATRE, con los trabajadores rurales, con el sindicato. Después también estaban acompañando los curas capuchinos, estaban acompañando a OMA, la Asociación de Mineros, que también tenían ahí en Paquía, también tenían un trabajo de OMA. Y así se forma también una coordinadora de organizaciones como sindicatos, como cooperativas, como también adherían a este trabajo, un grupo de jóvenes campesinos. Y entonces forman una coordinadora que Angelelli la reconoce, la apoya, la acompaña, y allí en esa coordinadora se incorpora Wenceslao Pedernera. Esto estamos hablando del comienzo del año 1973. Wenceslao era un hombre, para aquellos que no conocen mucho la historia, era puntano. Él se fue a esos los 25 años, en 1961, se fue allí a Mendoza, allí conoce a Coca, su esposa, y tres hijas allí en Mendoza. Él trabajaba en Gargantini, era un viñador, y después empezó a trabajar con el suegro, que era contratista de parrales, y también participaba en el sindicato. Un hombre con mucho deseo de construcción común, de reivindicación del hombre del campo. Realmente un campesino de ley, pero con un espíritu solidario y de construcción de vida común muy fuerte. Y allí él empezó a participar en Mendoza, los conoció a la gente, empezó a participar del movimiento rural, y luego invitados por estos dirigentes, Carlos Di Marco y Rafael Cifre, se vino aquí a La Rioja. Participaba de cursos, de encuentros, incluso lo mandaron por sus condiciones, ¿no es cierto?, de hombre dirigente y de campesino con un sueño profundo de construcción solidaria y común de la tierra. Va a hacerse un curso a San Pablo, a Brasil, donde, bueno, comparte también con toda la lucha por la tierra en Brasil. Se enriquece con estas formaciones y empieza a participar. Hay documentos donde está la firma, donde lo eligen a él como secretario también en esos encuentros de la coordinadora del movimiento, que era campesinos, sindicatos, como recién les estaba diciendo, ¿cierto? Bueno, allí siguiendo un poco lo de Ecodetral, fue una lucha infernal, con muchísimas movilizaciones a La Rioja, y como nunca. Allí decían que las movilizaciones campesinas más fuertes que hubo en La Rioja fueron las movilizaciones montoneras y después las movilizaciones por Codetral. Que la última movilización, cuando después toman la legislatura, ya los últimos, como los últimos cartuchos en la lucha, participaron como 2.000 personas, muchos de ellos campesinos de la zona de la costa, ¿no es cierto? Aquí nunca aceptó el poder, presionado por todas las familias terratenientes y también por los dueños, sí, los dueños de la tierra de La Rioja, nunca aceptaron que pueda haber un antecedente de una cooperativa de trabajo que administre lo que había sido un latifundio, y entonces quisieron a toda costa callarlo, ¿cierto? Cosa que la propuesta alternativa que ellos manejaron, y que con una tradición fuerte, porque esto fue en tiempo de Carlos Menem. Carlos Menem, cuando asume en 1973, dice: Codetral es una bandera de lucha, y con ella se puede concretar en La Rioja la reforma agraria, dice Carlos Menem cuando asume el gobierno, ¿cierto? Y después se desdice, apoyando a sus parientes, empresarios de allí de la costa,
y bueno, rechazando esta propuesta de expropiación y entregarse la Codestral como cooperativa para aceptar la propuesta que era del radicalismo y que se suman gente del bloque peronista para diciendo vamos a expropiar el latifundio, pero lo vamos a entregar en forma de parcelas individuales, que beneficiaba a muchas menos familias, pero también, bueno, evitaba eso lo que podría ser un foco multiplicador de experiencias y propuestas, ¿cierto? Y aquí en ese año 1973, Monseñor Angelelli sufre las dos como golpes más duros en su pastoral. El 13 de junio, el día de San Antonio, en Anillaco, en una fiesta patronal que lo expulsan a pedradas, ¿no es cierto? Esta gente, parientes de Carlos Menem, muchos de ellos. Y después, el 20 de julio, un mes después, destruyen la sede del Movimiento Rural, la casita de Carlos y Rafa, y destruyen de una forma aparte atropelladora y así creando terror, de la Asunción, donde funcionaba Cáritas y donde trabajaban juntos por lo detrás, ¿cierto? Bueno, allí... Gonzalo. Sí, bueno, termino. No sé si querés cerrar o no, solamente terminar un poquito lo de Güense. Perfecto. Bueno, a partir de ese problema de la traición y ya que termina con el fracaso del proyecto de Codestral, Wenceslao Angelelli sigue con esta propuesta al campesinado y especialmente viendo la realidad propuesta por Margulis, también de la zona de desarrollo que era Chilecito. Compran una parcelita ahí de la Buena Estrella y Wenceslao se incorpora ya con su familia, Coca, a esa experiencia. Esa experiencia dura un año porque ya la AAA estaba amenazando a Monseñor Angelelli y entonces dice, yo no puedo seguir manteniéndolos a ustedes. Y Wenceslao, nosotros nos volvemos para La Rioja, yo participaba de esa experiencia, nos volvemos para La Rioja y en 1975, a mediados, se va a Sañogasta, Wenceslao, con esa tosudez del campesino y de la propuesta de la cooperativa, y bueno, con ese sueño insolente de la tierra para el que la trabaja, en Sañogasta, que era un pueblo semifeudal, no se podía permitir ese atrevimiento y terminan, bueno, con la vida de Güense. Güense había allí en Sañogasta formado un pequeño grupo que se llamaba NECAS, Nuevas Esperanzas Campesinas de Sañogasta. Era un grupo de seis familias agricultoras que en forma cooperativa estaban trabajando esa tierra. Bueno, un 25 de julio de 1976 terminan con la vida de Güense, ¿no es cierto? Bueno, es linda el momento último, cuando Coca le dice a Güense, Güense, no salgas, y él dice, capaz que alguien nos necesita, y cuando sale eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y bueno, lo asesinan allí, ¿no es cierto? Disculpen que por ahí esto es un poquito lo que quería compartirles. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Después, en todo caso, si hay preguntas, te vamos a volver a incorporar en la participación. Le vamos a dar la palabra ahora a Cecilia y a Carlos para un poco pensar el hoy a partir de sus protagonistas, ¿sí? Así que bueno, la palabra de ustedes. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí, Carlos? ¿Sí? Ahí me dice que sí el Vitín.
Simplemente, esto... Cecilia, un segundito, si hay algún participante que tiene el micrófono abierto, que lo apague y después en todo caso lo puede prender para hacer alguna pregunta. Gracias. Bueno, buenas noches para todos y todas. Me acordé mucho recién cuando Gonzalo contaba todas estas cosas de una comparación que me contó una amiga hace un tiempito, que la tomó de los pueblos originarios, que dice que la memoria sirve para avanzar, y tomaba como comparación cuando uno rema en un río. No sé si tiene experiencia de remar, pero uno necesita mirar para atrás para poder remar, para ir para adelante, ¿no? Entonces decía, la memoria sirve porque uno cuando quiere avanzar tiene que mirar para atrás, ¿no? Y para nosotros en el movimiento campesino, mirar la lucha del movimiento rural, mirar las ligas agrarias, mirar a Wenceslao, es mirar lo que nos ayuda a avanzar, ¿no? Cómo estos aprendizajes y estas fuerzas que han tenido en esos años son la fuerza para nosotros hoy. Y también pensaba cuando hablaba de Gonzalo que, lo voy a decir con una frase como muy general, pero después para poder desarrollarlo un poco más, a Wences, ¿qué molestó de su hacer, de su presencia, de su lucha? Molestó que era campesino, que se organizó con otros y que decía la tierra es para quien la trabaja. Es algo que el capitalismo no puede aceptar, hay una oposición muy grande entre la vida y la cultura campesina y la lógica capitalista. Lo digo así como muy en general, pero que evidentemente eso, ¿no? O sea, para el capital la tierra tiene otro sentido, los bienes naturales tienen otra importancia y otro uso, el lucro está por encima de la vida, el cortoplacismo, el desentendimiento por las consecuencias de las acciones. Entonces todo eso es contrario absolutamente a lo que es la vida y la cultura campesina, que es mucho más antigua que el capitalismo, ¿no? Ha sido la cultura sobreviviente a muchos distintos sistemas dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Y un poco lo que pensaba, así compartirles como más general, después Carlos va a contar un poco más de hoy el movimiento en Córdoba. Son algunas cuestiones así como globales de por qué la vida y la cultura campesina hoy es importante para la humanidad. Estas cifras y estos datos que voy a tirar son datos globales, ¿no? Datos de todo el planeta, ¿no? No es de la Argentina ni de Córdoba, ni ahí cerca. Pero los campesinos del mundo producimos el 75% de los alimentos, usando solamente el 25% de las tierras agrícolas disponibles que hay, ¿no? Usamos muchísima menos energía. Hay una comparación que dice que una campesina filipina para producir 1 kilo de arroz utiliza 80 veces menos energía que la agroindustria. Un campesino mexicano para producir el maíz utiliza 33 veces menos energía que un estadounidense. ¿Eso qué significa? Eso significa menos gases de efecto invernadero, significa menos calentamiento global, ¿no? Por eso en la vida campesina nosotros decimos la agricultura campesina enfría el planeta, porque justamente no producimos todos estos efectos. Por otro lado, la vida campesina plantea una idea nueva, una idea distinta del uso de los bienes, ¿no? Todo el tema de los bienes comunes.
frente a todo este proceso que el capitalismo cada vez ha exacerbado más de mercantilizar todo, ¿no? Mercantilizar la tierra, mercantilizar las semillas, el bosque, todo pasa a ser parte de la puja financiera y del mercado, ¿no? Por otro lado, toda la cuestión de la producción de alimentos sanos y de productores sanos, ¿no? Ya más o menos esto es un dato bastante conocido, ¿no? El uso que en la agricultura industrial se está haciendo de agrotóxicos, ¿no? Ya prácticamente la agricultura industrial no puede producir sin agrotóxicos. Y esto, bueno, las consecuencias acá en la Argentina, hace unos años hicieron un control del SENASA y en el 63% de las frutas, verduras y hortalizas que se estaban vendiendo en el país, había residuos de químicos, ¿no? Y otro dato es la relación del alimento sano y accesible, por otro lado, ¿no? La diferencia del precio, ese también es un dato de acá de Argentina, entre lo que se le paga al campesino y lo que paga el consumidor está entre 500 y 1.600% más. O sea, eso perjudica tanto al productor como a los que estamos consumiendo, ¿no? Bueno, esos como datos así generales para rescatar por qué la vida campesina y la cultura campesina son tan importantes y tan necesarias en nuestra sociedad. Y bueno, y por qué también eso confronta tanto con el sistema capitalista y con sus intereses, ¿no? Y por otro lado tenemos a otro actor que son los estados, que, bueno, son estados capitalistas también, con muchas variaciones, no son todos lo mismo ni iguales, pero tampoco son naturalmente, por propia iniciativa, propicios a fomentar la vida campesina, ¿no? Es como natural que van a quizás hasta los mejores estados capitalistas van a salir a salvar alguna empresa, alguna situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero no es tan así nomás que van a hacer una reforma agraria o van a plantear tierra para quien le trabaja, ¿no? Eso a los movimientos nos significa sentarnos a dialogar, presionar, movilizar, intentar que se generen nuevas leyes, nuevas políticas. Bueno, es una disputa permanente, ¿no? Tenemos que entrar en ese conflicto. Y bueno, en eso, tanto a nivel del mundo entero y a nivel de la Argentina y en Córdoba y en toda nuestra región, los movimientos campesinos estamos haciendo eso, nos organizamos, nos juntamos con otros, resistimos los distintos embates del capital en nuestra zona, de distintos modos, ¿no? Contra la tierra, contra el bosque, contra el agua también, contra poder producir lo que queremos, contra poder vender lo que tenemos. Bueno, estamos todo el tiempo con eso. Y por otro lado también dialogando, presionando, movilizando, presentando propuestas de leyes ante el Estado. Esa es más o menos en la que estamos acá en la Argentina y en el mundo. Y ahora Carlitos les va a contar un poco más de cosas más concretas. Hola. Bueno, yo voy a hablar un poco más de Córdoba.
y alguna otra cosita, descendemos de lo global a lo local. Venía pensando respecto al tema de la tierra, empezando desde el norte. El movimiento campesino está trabajando en un proyecto de áreas campesinas en una zona muy rica, en la zona de la costa del Río Dulce y Mar Chiquita. Ahí hay una zona rica en humedales, en biodiversidad, y es una zona es una zona de áreas protegidas. Y el movimiento campesino tiene una disputa ahí sobre qué es un área protegida. Protegemos a los flamencos, protegemos la fauna, protegemos la biodiversidad, pero no protegemos el bicho humano, el bicho campesino. Entonces ahí las comunidades campesinas están dando una disputa ideológica y una disputa territorial por la defensa de esas áreas campesinas, para proteger la biodiversidad y para proteger la cultura campesina, la vida campesina, y también mirando hacia el pasado, la cultura ancestral indígena, porque es zona de asentamientos indígenas y de vestigios de la cultura indígena, ¿no? Después, un poquito más al sur, tenemos el conflicto de la libertad, que son muchas hectáreas que están en conflicto jurídico. Es la quiebra de la empresa Feijin, que ha dejado ahí el tendal de acreedores y todos quieren cobrar. Bueno, ahí hay 30, 40 familias campesinas que ancestralmente viven ahí, producen ahí y tienen su vida, su cultura y su producción ahí. Y esas familias están resistiendo el remate. Y bueno, es un conflicto jurídico en donde el movimiento campesino está muy firme. Una cosa que, siguiendo más para el sur, que se ha logrado con lucha, con movilización y esto con mucho diálogo con otras organizaciones y con los estados, es parar estos remates. Es famoso entre nosotros el comentario de un posible comprador del campo El Destino, acá cerquita en Cepezuela, que lo oímos decir en la puerta del remate: no hay que comprar esa zona porque seguro que va a tener un quilombo, seguro que hay familias, se resisten, y bueno, de última tenés que envenenar el agua para que se vayan. Esto lo oímos decir en la puerta de un remate, y bueno, se ve que todavía no se animan a envenenar el agua. Entonces estos conflictos jurídicos están aquietados, podemos decir, en nuestra zona del noroeste de Córdoba. Salvo la libertad, como digo, que están muy alertas, y el conflicto, la disputa de las áreas campesinas en costa del Río Dulce y Mar Chiquita. La disputa por la tierra tiene otros rostros últimamente, otras formas, que son las formas silenciosas que tienen desde hace 500 años. Y que es, por ejemplo, la disputa por el agua. La distribución de la tierra, sumamente injusta, como lo planteó Gonzalo, como lo planteó la Ceci, tiene mucho que ver con la distribución injusta del agua. Sabemos que la distribución de nuestros diques no es democrática, ni mucho menos. La construcción de los diques, por lo menos el dique nuestro de Pichana, se ha hecho a costa de secar y de expulsar a familias campesinas para beneficiar a pocos empresarios rurales. Entonces, en esta zona nuestra de Chaco árido, donde llueven 350 milímetros anuales y donde hay asentadas muchas familias campesinas desde hace cientos de años, la lucha por el agua es importante. En nuestra zona, acá donde vivimos nosotros en Paso Viejo, es una zona de riego bajo el dique Pichana, que tiene esa problemática del conflicto de la injustísima distribución del agua. Pero en la zona más de seco, del norte, de cerca de las Salinas Grandes, esta zona, ¿de dónde toma el agua la gente? Bueno, desde hace muchos años se trabajó con pozos, la gente tenía sus pozos, conseguía un poco de agua dulce, y ahí se asentó y vivió, y vive actualmente, ¿no?
el movimiento campesino está tratando de captar el agua de la lluvia. Y en este sentido, el movimiento de los sin tierra en Brasil nos han enseñado mucho una nueva tecnología para captar el agua, que es la de cisternas de placa. Compañeros nuestros de Córdoba fueron a capacitarse, a aprender, a intercambiar allá con los brasileños, volvieron con esta tecnología y ahora junto con el INTA, con el INTI y otras instituciones se promueve la construcción de cisternas de placa y ya se han construido muchas, 80 cisternas de placa en nuestro territorio. Estos compañeros han ido a otras provincias, han enseñado también lo que han sabido. Bueno, la metodología de campesino a campesino es la metodología que hemos aprendido para aprender y transmitir nuevas tecnologías de captación de agua. Y bueno, muchas familias la están usando y la estamos promoviendo. Esto es respecto al agua, ¿no? Y bueno, también en otras partes donde no se puede hacer cisterna, que son zonas de sierra, se promueve otras formas de captación de agua, como la perforación, como las mangueras. Pero la lucha por el agua también es una lucha campesina y está ligada a la tierra, porque la tierra para la producción y para la vida está íntimamente relacionada con el agua. Otra lucha muy relacionada con la tierra y con el agua es la lucha por el bosque nativo. Las leyes la ley de presupuestos mínimos nacional y la ley que se aplica aquí en Córdoba fue una ley muy cuestionada, se acuerdan, hace muchos años, donde fue muy democrática la participación en la propuesta, pero a último momento se sacó una ley de otra parte y se aprobó esa ley en contra de la participación democrática que se tuvo en varias zonas de la provincia. Bueno, eso fue una tristeza, fue una derrota, pero en base a eso vimos que podemos aprovechar de esa ley y se aprovechó mucho, de tal manera que en el movimiento campesino de Córdoba se hicieron 300 planes de bosque nativo, de conservación de bosque nativo le llamamos nosotros, y que abarca más o menos 55.000 hectáreas. Son 55.000 hectáreas de conservación de bosque nativo en manos de familias campesinas. También promovemos nosotros que se protejan otras, no solo el bosque maduro, sino otras zonas de bosque nativo que tienen arbustales y que tienen renovales, que son las áreas que las sociedades rurales le quieren pasar el rolo. Todo para agricultura, nosotros decimos, no, ahí hay muchos renovales y dentro de muchos años, si los protegemos y los cuidamos, esos renovales van a ser monte nativo, que es el 22% del territorio del monte nativo de Córdoba. Nosotros estamos en una zona de bosque maduro que es el apenas 3% que va quedando de monte nativo. Entonces, ligado a la lucha por la tierra, a la lucha por el agua, está la lucha por el monte nativo, y nos vamos ayudando con estas leyes que no son perfectas, que muchas veces son injustas, que, bueno, como en el caso de la ley de bosque, surgió de un modo poco democrático, pero de todas estas cosas vamos aprovechando y vamos tomando y nos vamos sirviendo y vamos avanzando y vamos creciendo, ¿no? Bueno, después, relacionado con eso, está el área de producción y el área de comercialización, que están haciendo un trabajo interesante para mejorar, para agregar valor a los productos primarios y para vender en el local Monte Adentro Córdoba. Se puede pasar un chivo acá. El local Monte Adentro en Córdoba, el local Monte Adentro en Villa Dolores, son puntos de venta en donde el movimiento campesino llega a las ciudades con alimentos sanos, con alimentos frescos, bueno, con muchas cosas ricas para alimentar al pueblo. Estos son tareas de las áreas de producción y comercialización. Después también estamos trabajando en zonas de escuela. Ahora con la pandemia no estamos haciendo nada más que comunicar por WhatsApp, con la poca conexión que hay. Pero las escuelas campesinas son formas de hacer que los chicos y las chicas no se vayan a las ciudades, sino que permanezcan en el campo, junto con la lucha por el agua, con la lucha por el bosque y por la lucha por la tierra, para ampliar
la vida y la cultura campesina en nuestra tierra. El área de feminismo, campesino y popular, es un área nueva que está trabajando con las mujeres del campo, con las mujeres de las zonas periféricas de las ciudades. Están haciendo los encuentros de mujeres, están haciendo los talleres, están haciendo muchas cosas interesantes para visibilizar el protagonismo de la mujer campesina en todas estas luchas. Y el área de salud está trabajando también en rescatar la salud campesina indígena y en llegar a muchas comunidades donde los sistemas de salud han sido muy vulnerados desde la privatización, ¿no? ¿Cómo se dice? Desde la eliminación de los agentes rurales con Mestre allá hace mucho tiempo. La salud en la zona rural ha quedado muy debilitada, muy vulnerada. ¿Y qué otra cosa voy a decir? Bueno, algunos desafíos, algunas preocupaciones, algunas cosas que no nos salen, o que no vemos claras, o que hay que seguir la lucha, profundizando la lucha. Es el tema de los jóvenes. Creo que a todos nos pasa que nos cuesta enganchar con los jóvenes, nos cuesta movilizar, nos cuesta sintonizar con las culturas juveniles, y sobre todo en esta época en que los jóvenes están muy solicitados por otras culturas y muy tentados de irse a las ciudades y por la cultura urbana, y también porque por la falta de oportunidades en el campo. La organización está preocupada por este tema y nos interesa sumar jóvenes y llegar a la cultura juvenil. El tema de la tierra no está solucionado ni mucho menos. No ha habido soluciones de fondo para este tema. Hemos avanzado en algunos campos comunitarios y hemos avanzado con el registro de poseedores en algunos registros de posesiones individuales, pero lejos estamos de soluciones de fondo. Y otra cosa que nos preocupa y nos desafía son todo el tema del trabajador rural, el trabajador rural golondrino, del que pasa por nuestra zona, y de los trabajadores rurales que no están organizados en el movimiento campesino, que es un movimiento de gente que tiene tierra. Por ahora no somos sin tierra, los campesinos nuestros tienen tierra. Y el movimiento campesino también tiene trabajo en zonas urbanas como de Anfunes o Cruz del Eje, en los barrios populares. Pero los trabajadores rurales que deberían estar organizados en otros sindicatos son temas que nos preocupan. Bueno, creo que nada más por mi parte, por ahora. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Carlos. Está abierto el chat para las preguntas, para comentarios. Les voy leyendo algunos. Gracias. Muchas gracias desde Bahía Blanca. Gracias Gonzalo. Gracias Gonzalo. Abrazo grande del Turco de Tiempo Latinoamericano. Tenemos también la despedida del padre Quique, que me mandaban los WhatsApp diciendo quién es ese desconocido que ha entrado, quién es. Bueno, era el padre Quique, ¿sí? Así que hola Gonzalo, dice Francisco Nazar, lindo verte y escucharte, gracias por esta memoria que enciende el fuego de la resistencia y de este que hay que seguir andando nomás. Hemos compartido el texto de Cecilia y Carlos, que está en la última revista Tiempo Latinoamericano, ahí lo tienen disponible. ¿Sí? Gracias a la Ceci por la reflexión clara, precisa, para seguir pensando. Y acá hay una pregunta de El Vitín para Cecilia y para Carlos. ¿Cuántas serían más o menos las familias vinculadas o relacionadas de algún modo con los movimientos campesinos de Córdoba? No sé si se escuchó bien la pregunta. También la pueden revisar ahí en el chat de ustedes. ¿Sí? Mira,
alguna cifra más o menos debe andar por los 500 familias más o menos vinculadas, ¿no? Justamente en los departamentos del arco noroeste, hasta el departamento San Alberto, San Javier, más o menos ese es el sector que está en movimiento. Bien, bien. Y más o menos el promedio por familia, de cantidad de miembros por familia, un promedio de 4 o 5, ¿estamos hablando? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Así que habría que multiplicarlo más o menos a 4 o 5 por 500. ¿Sí? Bien. También el Vitín le pregunta a Gonzalo, ¿cuál es hoy el trabajo campesino? ¿Sí? Desde la pastoral u otros espacios. ¿Qué pasa con el trabajo campesino hoy, Gonzalo? Bueno, nosotros en los llanos, bueno, una de las realidades más graves es el tema del minifundio. Y se agrava con la actitud de las empresas agropecuarias que se van instalando en la zona. Antes eran latifundistas, terratenientes, pero que permitían el pastaje de cabras. O sea, había un acuerdo de respetar la propiedad, pero el uso de la tierra era común y sigue siendo común entre los pequeños productores. No así con las nuevas empresas que han ido comprando estas tierras de los que eran dueños de los obrajes, que eran vecinos de acá, que habían hecho mucho dinero, pero que respetaban. En cambio, estas empresas que se han ido instalando a partir del corrimiento de la frontera agrícola, ya les prohíben, han puesto alambres de 9 hilos, de 9 hebras, y les prohíben el pastoreo de las cabras. Esto produce una descampesinización, o sea, la gente que se va yendo, y el tema de la lucha por la tierra y de la oxigenación del minifundio es muy fuerte. Entonces, se han ido surgiendo a partir incluso de las comunidades eclesiales de base, a partir de trabajos, primero del PCA, después la Secretaría de Agricultura Familiar, o ISAPSI, también del INTA, que asumió el territorio en el tiempo del kirchnerismo, el territorio de los campesinos. Antes era solamente una agencia para grandes productores, hoy está muy involucrada con el territorio campesino. Y han ido surgiendo organizaciones de mujeres rurales, organizaciones de pequeños productores, y hemos ido logrando construir cierto poder. A partir de allí, cuando vino Cristina Kirchner, hace unos 10 años atrás, se le presentó el Estado no podía intervenir en esto y comprar uno de los campos de estos obrajeros que se iban a Buenos Aires y vendían sus tierras, las 70.000 hectáreas. Una parte la compró Rodríguez A y otra parte la compró el Estado, para que sea también un espacio para los pequeños productores. Nos cuesta mucho incidir en la administración de ese campo. Siempre hay la política mañosa que estamos, me parece que una novedad o algo nuevo que va surgiendo en esto es la construcción democrática y el involucrarnos en esa construcción desde las organizaciones de los pequeños productores. Y también incidir en las políticas públicas construyendo poder. Me parece que hemos ido logrando eso, y una vez al año tenemos un encuentro de organizaciones campesinas, organizaciones de la familia rural en los llanos, en donde vamos abordando distintos temas. En eso hemos ido logrando. Hoy estamos totalmente desmovilizados por todo este tema de la pandemia, ¿no? Pero hemos ido construyendo cierto poder, cierta visibilidad, y me parece que de a poquito vamos
Bien, ahí se corta un poco. A ver si vuelve Gonzalo. Pero ya terminé. Bien, Gonzalo, hay dos preguntas y después hay una pregunta para Ceci y para Carlos Julio. Una pregunta que tiene que ver con la realidad, ¿cuál es la realidad de las familias rurales en el sur de La Rioja? Y otra que tiene que ver más con la memoria histórica. Es si la persecución fue el único motivo del fin de la experiencia de la Buena Estrella. Entonces hay una pregunta contemporánea, la realidad de las familias rurales en el sur de La Rioja, y otra más bien de memoria histórica, que si después en todo caso te la puedo volver a repetir. Bueno, la realidad, recién la estaba expresando, es muy compleja por el tema del minifundio, aunque la familia rural no se deshace de su tierra, no se deshace, aunque sea en la última miseria y en medio del monte y de la intemperie, siguen con ese cuidado y esa comunión con su tierra. Pero sí, con realidades, los jóvenes, un poco esto que hablaba Carlos Julio, los jóvenes les cuesta ver un futuro para sus vidas allí. Y me parece que esta construcción comunitaria, esta incidencia en las políticas públicas, expresar la voz, que me parece que fue un gran logro del movimiento rural, me parece, y por eso entusiasmaba a tantos jóvenes, me parece que nos cuesta hoy, y cuesta hacer un poco esta tarea educativa y de escuchar y de darle importancia a las voces del campo. Pero la situación del hombre, de la familia rural hoy, del campesino hoy es muy compleja, y si no hay un replanteo del tema de la tierra, de la tenencia de la tierra, yo creo que, bueno, vamos a esto, a unidades campesinas cada vez más proletarizadas, ¿no es cierto? Y de donde van como el latifundio y las grandes empresas van avasallando, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, la Buena Estrella, sí, fue un proyecto, un sueño muy interesante en una zona de gran desarrollo, como es la zona de Vichigaste, Chilecito, toda una zona de buenas aguas, buenas posibilidades de riego, y donde la propuesta era incorporar a los vecinos de esa parcela y formar un tambo, que eran un poco las propuestas de los decanatos, trabajar de curas, detención de catequistas y también todas las amenazas que sufría Monseñor Angelelli. Tuvimos que, bueno, él mismo nos dijo, miren, yo no les puedo garantizar la seguridad, así que vamos a hacer un paréntesis con esta experiencia y bueno, vénganse a la ciudad. Y Wenceslao en eso, como decía, empecinadamente, dice, no, yo me voy a San Ogasta, donde tenía una parcelita que le habían prestado allí, y empezó con este grupo NECAS a formar esa cooperativa, ¿cierto? Que nunca permitieron ese atrevimiento, ¿no? Bueno, gracias Gonzalo. Hay preguntas para Ceci y Carlos Julio, de Luciana. Que un poco ya lo hemos charlado, pero abro el tema a esta mesa. ¿Cómo ven el vínculo con las iglesias evangélicas de la zona y el movimiento campesino? Mucho me temía que la Luchi me hiciera esa pregunta. Bueno, la relación de las iglesias evangélicas, pregúntale a Luchi, pero la iglesia católica también, miran con mucha desconfianza el movimiento campesino. Y como la miran con tanta desconfianza, no se animan al diálogo. Por lo tanto, hay un muro de indiferencia
las iglesias y el movimiento campesino. A nosotros no nos son indiferentes porque hemos tenido una linda experiencia hace un tiempo en donde hubo mucho diálogo de la Iglesia Católica con el movimiento, digamos, contrario al párroco. Pero después se cortó y bueno, volvieron la desconfianza y bueno, por lo menos, no sé, la Iglesia evangélica, Luchi, hay confianza y hay distancia. Actualmente lo que dicen nuestros párrocos es que la Iglesia no se debe meter en política, por lo tanto, ni tierra, ni bosque nativo, ni agua, ni reforma agraria, ni nada de eso. Como si eso no fuera el Evangelio. Bueno, hablan de otros temas más espirituales. Bien. No sé si vos querés agregar algo, si no también hay más preguntas para ustedes. No, sí. Bueno, ahí dice, ¿saben si la organización del movimiento campesino, como en Córdoba, se ha replicado en otras provincias? Pregunta Nuria. Sí, en varias provincias de la Argentina. Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, Neuquén, en la provincia de Buenos Aires también. Sí, el movimiento campesino, algunos estamos conformando el movimiento nacional campesino indígena, otros en otros frentes agrarios, hay diversas organizaciones. En general todas estamos muy vinculadas entre nosotros y bueno, y conformamos distintos frentes para dar distintas luchas. Bien. Salvador pregunta si a Ceci y a Carlos si hay algún tipo o tienen algún tipo de vinculación con la Universidad Nacional de Córdoba, con actividades de extensión, trabajo de campo, y hay algo de eso entre el movimiento campesino y la universidad. Sí, muchísimas cosas. Y no solo con la Universidad de Córdoba, también con la Universidad de Villa María, de Río Cuarto, y acabamos de firmar ahora un convenio con la Universidad de Quilmes, pero concretamente con la Universidad de Córdoba, sí, Carlos acaba de terminar de hacer unas reuniones con un trabajo de cartografía social, también, bueno, miles de proyectos, cátedras compartidas, sí, tenemos mucho trabajo con la Universidad de Córdoba. Pasantías de chicos y chicas, estudiantes de la Universidad de Córdoba, que vienen a hacer pasantías, ahora no por la cuarentena, prácticas. Pero muchos años hemos hecho pasantías con los chicos, prácticas. Carlos, una cosita, nosotros estamos muy agradecidos al movimiento campesino y el aporte de Carlos y la gente de Córdoba, pues muchas veces han venido a acompañarnos, a ayudarnos en encuentros, y también, bueno, hemos participado allí compartiendo experiencias. Así que también, aunque no formamos parte ya estructuralmente del movimiento, orgánicamente, pero estamos en comunión con toda la tarea que ellos hacen. Bueno, gracias Gonzalo. Yo tengo muchas preguntas, pero dos a Gonzalo, a Ceci y a Carlos, ¿sí? Se habla mucho, y ustedes, algunos de ustedes también lo ha señalado, esta palabra reforma agraria, ¿sí? Entonces me gustaría saber, de parte de Gonzalo, ¿qué se entendía por reforma agraria en aquella época del movimiento rural diocesano? Cuando se decía reforma agraria, ¿qué se suponía que se decía? ¿No? ¿O qué horizonte, digamos, de sociedad se suponía? Y hoy, Ceci y Carlos, ¿qué entiende o qué se sobreentiende en el movimiento campesino cuando dicen reforma agraria? Porque suena lindo, ¿no? Y para muchos militantes suena lindo el tema de si es necesaria una reforma agraria, pero cuando vos preguntás, bueno, pero ¿qué significaría esto en concreto? Ahí como que se pone más compleja la respuesta, digamos, ¿no? Evidentemente que no pide una respuesta clara así, sino, bueno, son
son pasos que uno va dando en la conciencia también de lo que va queriendo como colectivo social, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significaba reforma agraria allá en los años 60, 70? ¿Y qué significa para ustedes hoy la reforma agraria? ¿Sí? No sé si querés empezar, Gonzalo, vos primero, y después le dejamos a Ceci y a Carlos que completen, que agreguen. Cuando hablas, Carlos, de reforma agraria, no sé por qué me vino a la memoria el socialismo nacional, que cuando hablábamos en los 70 del socialismo nacional, nadie sabía exactamente qué era, cómo hacerlo, cómo construirlo. Yo creo que la reforma agraria, sí, lo que planteaba claramente es una distinta distribución de la tierra, o sea, una distribución de la tierra y la tierra para el que la trabaja, y no criterios especulativos o empresariales de grandes industrias del agro, sino que sea especialmente, como ahí lo expresaba, ¿no es cierto?, campesinos que han trabajado la tierra o que la trabajan a la tierra, merecen tener la porción de tierra que con eso construyen su vida, su familia en dignidad y que aportan a la construcción de la patria, y no grandes latifundios que muchos eran con compras especulativas y otras que solamente beneficiaban a sus familias para llevarse incluso los dineros a Buenos Aires o que en la provincia, ¿no? Entonces, la reforma agraria significaba un repensar la distribución de la tierra y la tierra para el que la trabaja, ¿no? Bien. Pero ¿cómo se hacía eso? Yo creo que la propuesta que Monseñor Angelelli asumió a partir de estas lecturas, también diocesanas, y del aporte de laicos y religiosas, y también sociólogos, era a partir un poco de la construcción de cooperativas, de las asociaciones, de pequeños productores, un poco esto de nuclear, ¿cierto? Ir construyendo juntos. Bien. Bueno, muchas gracias. Le pasamos el bochín a Ceci y a Carlos. ¿Y quién? Sí, estaba pensando que hubo varias experiencias en Latinoamérica de forma agraria, con distintos resultados, ¿no? Y con distintos métodos. Bueno, hoy como eso es una aspiración demasiado grande quizás para las cortas vidas de los que estamos hoy acá, nosotros lo vamos pensando en lo más chico y en lo más posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que comentaba Carlos de pelear por esta gestión y este trabajo de un área protegida o parque nacional como área campesina, es una lucha por la reforma agraria, porque es que la tierra quede para el uso campesino, no quede para el negocio de toros o de quien vaya a agarrar eso. Pelear para que el remate Feijín, el campo de la libertad, quede en manos campesinas, es trabajar por la reforma agraria. Que a los compañeros no los desalojen de su campo, es trabajar por la reforma agraria. Que trabajemos para que los jóvenes se queden en el campo, es trabajar por la reforma agraria integral, que le llamamos nosotros, que significa con no solo tierra, sino medio de producción, agua, educación, salud, cultura, hoy diríamos conectividad, internet. Nosotros, parece loco de decirlo, pero muchos de ustedes son cordobeses, pero hay zonas de Córdoba que no tienen luz eléctrica. Y están acá no tienen agua tampoco, ¿no? Les tienen que llevar agua con un camión. Bueno, esas realidades todavía tan imposibles de imaginar existen, y para nosotros reforma agraria incluye todo ese proceso, ¿no? Y lo que agregaría yo es que no hemos abandonado, ni desconocemos, ni nos despreocupamos de lo que planteó Gonzalo y de lo que soñamos todos, la utopía de la tierra para quien la trabaja,
de los medios de producción en manos de los productores, bueno, del horizonte, llamémoslo así, de lo que más o menos se suele entender por reforma agraria. Pero sin duda que es un horizonte, y es un horizonte que en este momento está lejano. Pero lo que sí está lejano y es una fuente de alegría y de esperanza es estos logros que vamos teniendo y que hacen que los campesinos sigan siendo dueños de sus tierras y las campesinas de sus tierras, y bueno, y que podamos seguir luchando por una vida digna. Sería como la reforma agraria como horizonte utópico, digamos, ¿no? Bien, acá Francisco Olano hace una pregunta macro, digamos, ¿no? Pregunta si el movimiento campesino no deberá articular con los proyectos de la economía social y solidaria urbana, suburbana, para generar trabajo en el agregado de valor a los productos primarios en las economías regionales, trabajando con los bancos de tierra, las tierras fiscales, las tierras improductivas, con las nuevas cooperativas, agroindustriales, pensando en duplicar lo que hoy se produce de manera campesina o desde la economía familiar dentro de los planes del gobierno para aumentar la producción de alimentos. ¿Qué hay de todo eso en lo que se está haciendo? ¿Sí? Seguramente algo hay de articulación con estas experiencias, digamos. No sé si ustedes tienen mucho de esto se va haciendo en pequeñas experiencias, ¿no? Porque una de estas dificultades grandes que hay para la vida campesina es que está todo pensado para la producción en escalas grandes, o sea, es muy difícil competir con un queso de cabra nuestro, producido acá, con un queso que salga de la agroindustria, digamos. Nunca podemos con esas cuestiones. Entonces, bueno, vamos buscando otros caminos, ¿no? Organizando, por ejemplo, con productores de verdura del cordón de Córdoba, organizamos bolsones para bolsones económicos para repartir, para vender ahí en las zonas de Córdoba. Ahora estamos también intercambiando algunos productos con otras organizaciones. Estamos llevando zapallos de por acá, que hay mucha producción. Y hacemos varias de estas acciones, pero siempre con mucha dificultad. Por ejemplo, una realidad, esta zona es productora de cabritos. Bueno, no tenemos dónde faenar un cabrito legalmente en esta zona. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo económico muy importante y de organización y de logística para ir a faenar el cabrito, para que después llegue en las condiciones que marca las reglas a la mesa de cualquier cordobés, ¿no? Bueno, todas esas dificultades, pero sí vamos articulando con muchas organizaciones. Bien. Ahí Marcelo además ya habla de apoderarse de la comercialización, también en reforma agraria, claro. Sin duda, agregar valor, comercializar más justamente. Pero bueno, son cosas que sí, estamos haciendo un poquito de cada cosa. Y por suerte en este tiempo, que imagino yo que en los 70 no era tan fuerte, hay una conciencia mucho más importante de la comida sana y bueno, eso favorece mucho, ¿no? a la producción campesina, que tiene esa característica. Sí. Seguimos extrañando los cabritos, ¿no? Seguimos extrañando. No sé, Gonzalo, quería decir algo. Hay una pregunta para cualquiera de los expositores en relación a los 70 y la vinculación del movimiento campesino integrado a la pastoral, y hoy cuál sería la vinculación con la iglesia, porque a Daniel le sorprende que en tiempos de Francisco exista aún esa percepción de desconfianza, de articulación del movimiento campesino con la iglesia. ¿Sí? No sé, Gonzalo, ¿querías decir algo?
querías decir algo, No. después en todo caso. ¿Sí? Una cosa que me parece que es interesante de la pregunta anterior es esto de todo lo que es la comercialización, que es el cuello de botella de los pequeños productores. Y me parece que la intervención del Estado en esto es fundamental, cosa que eran dictatoriales, ¿no es cierto?, dictaduras. Y hoy me parece que un espacio importante y que tenemos que ir construyendo poder para ir incidiendo y haciendo propuestas es esta construcción junto al Estado, ¿no es cierto? Me parece que y el tema de los mercados, de los pequeños mercaditos aquí en Chepes, a partir de las organizaciones que se han nucleado, se han articulado, hay un mercadito que se llama Yelpes, donde se venden todos los productos, ahora empezaron todos los huerteros a vender y abastecen a Chepe, y Chepe está muy, muy contento de consumir sus productos, su producción, cosa que recién estamos como comenzando en ese camino y fortaleciendo ese camino. Que me parece que en eso el Estado es fundamental, su intervención, bueno, en todo, me parece que en esta construcción común me parece que es importante. Y lo otro, me parece que es una deuda pendiente. El año pasado, el anteaño, estuvimos en Santiago del Estero con el movimiento campesino, con el Mocase, y estaban, los curas, fue gente de Justicia y Paz de Buenos Aires, y lo que se habló es una gran deuda que tiene la Iglesia hoy, nuestra Iglesia Católica, es su respuesta y acompañamiento a todo el movimiento campesino. No tenemos una pastoral, por eso el movimiento rural fue muy interesante y yo creo que la Iglesia dejó de trabajar es porque la Iglesia, casada con el poder, le cortó los víveres y le dijo, ustedes, gente del movimiento rural, ya no son más respaldadas por el episcopado argentino. Y en ese mismo año, en el 72, Monseñor Angelelli crea el movimiento rural diocesano en La Rioja, el año en que la conferencia episcopal dice, miren, nosotros no lo reconocemos como movimiento de iglesia del episcopado, no lo respaldamos, y si quiere cada obispo, lo asume, pero es voluntad de cada obispo. Y fueron poquititos los que lo asumieron movimiento rural, y Monseñor Angelelli lo asumió. Me parece que a partir de esa experiencia, como que la Iglesia Católica ha dejado de acompañar un movimiento campesino que le puede hacer ruido. Muy bien, acá había varias participaciones de Francisco Nazar, las pueden leer ahí en el chat, ¿sí? Pero son más que nada reflexiones a partir de lo que ustedes han estado planteando. Carlos, ahí también hace un comentario del tema de la migración de campesinos a las zonas urbanas, pero también hay como una especie de migración de la gente de la ciudad a la vida del campo, digamos, buscando otro tipo de vida, un cambio de vida, digamos, ¿no? Así que no sé si quieren decir algo al respecto. Sí, tiene razón Carlos Lasker, gran amigo mío. Han cambiado mucho las migraciones. Ahora está habiendo ese fenómeno de una gente que ya está harta de las ciudades, sobre todo de la inseguridad, y vuelve. Por ahí son gente grande. No es un movimiento masivo, no se ha poblado de vuelta el campo, ni mucho menos. Pero sí hay gente que está volviendo y está reclamando otro modo de vida en el campo. Y hay jóvenes campesinos que se están quedando también. Y hay jóvenes campesinos que van a la ciudad, hacen su experiencia, disfrutan, sufren, luchan, lloran, se ríen y vuelven, porque la ciudad tampoco les ofrece mucho. Eso está pasando y bueno, estamos tratando de contener algunos de esos movimientos. Bueno,
Muy bien. Bueno, ahí hay otros. ¿Hay alguna expectativa respecto a la nueva secretaria de agroecología para Carlos y Ceci? ¿Sí? ¿Alguna expectativa que tengan? Bueno, como uno tiene el vicio de la esperanza, ojalá que sí, que sirva para algo. Pero, bueno, una cosa que se logró durante el último gobierno de Cristina era, pero esto fue con mucha presión, es que los campesinos dejaron de ser sujetos de la beneficencia social, porque siempre necesitábamos algo, teníamos que ir al Ministerio de Desarrollo Social, algún programa como grupo vulnerable, ¿no? Logramos pasar a poder ser sujetos productivos con otros dentro de la sociedad, y fue la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero bueno, como hecho político estuvo muy bueno, nosotros participamos, pusimos compañeros nuestros también ahí en la gestión y qué sé yo, pero después sobre el presupuesto, después, bueno, lo desarmó Macri casi completamente, bueno, todas esas contradicciones que hacen difícil el caminar con eso. Por eso, bueno, esto ojalá y esperemos que sirva para algo, y si encontramos alguna puntita la vamos a apoyar y la vamos a seguir con todo el entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Tal vez como para ir cerrando, aunque evidentemente cerrando por los tiempos, digamos, ¿no? Ya hay compañeras y compañeros que han tenido que retirarse por otros compromisos. Pero desde Tiempo Latinoamericano siempre nos interesa mucho, al menos como parte fundamental de nuestra revista, compartir siempre y dar a conocer alguna experiencia de organización colectiva, comunitaria desde abajo, ¿sí? Y esto no solo por un interés de hacerla conocer, sino también de mostrar qué aprendizajes de esas organizaciones pueden servir para otros tantos grupos con diversas problemáticas, no solo la que ellos están enfrentando, y que nos parece interesante poder sostenerlas, replicarlas, hacerlas conocer. La pregunta es la siguiente, tanto para Gonzalo como para Ceci y para Carlos, tal vez si podrían señalar un aprendizaje dentro de tanto de aquella experiencia del movimiento rural diocesano como la actual en La Rioja, o del movimiento campesino de Córdoba, un aprendizaje que ustedes crean que es significativo y les puede servir a otros grupos u otras organizaciones para tenerlos en cuenta en el fortalecimiento de acciones que tiendan a buscar una mejoría de vida, ampliación de derechos, otro estilo de vida más fraterno, más saludable, ¿sí? Esta idea como más que qué aprendizaje rescatamos de lo hecho, ¿sí? Puede empezar cualquiera, ¿sí? Bueno, yo. Lo primero que se me vino a la cabeza, que quizás no hablamos mucho de eso, pero para mí la experiencia comunitaria, a nosotros uno de las bases de nuestra organización es que estamos organizados en comunidades. Y bueno, particularmente para mí la experiencia de la comunidad es como un aprendizaje permanente, ¿no? De empezar a vivir lo que uno está imaginando como utopía, ¿no? El poder resolver los conflictos, el dialogar, las relaciones igualitarias, la democracia, el poner otros valores por sobre los valores por ahí individualistas, ¿no? Para mí eso, como forma de organización, para mí es un aprendizaje y un valor para compartir. Gracias, Ceci.
Yo agregaría, una vez que hayas formado la comunidad, te hayas organizado y hayas dialogado y hayas tomado decisiones democráticas, salir un poco más allá a juntarse con otros, con otras comunidades y con otras organizaciones y más o menos ir buscando articulaciones. Yo me acuerdo que el Vitín, no, cuando recién estábamos empezando el movimiento campesino, ahí, bueno, muy entusiasmados los campesinos, el Vitín nos dijo, che, ya se están juntando con otras organizaciones, no se van a quedar solos. Y sí, nos estamos juntando, te digo, sí, estamos en eso, estamos en eso. Pero me llamó la atención esto, recién estábamos organizando nosotros y ya nos preguntó si ya vi que juntos con nosotros. Y es cierto, una vez que te hayas organizado, si te quedas ahí, estás frito. Juntate con otro y seguís ampliando la organización y la articulación. Gracias, Vitín. Sí, Bueno, gracias, Carlos. Yo comparto lo de la mirada de Cecilia. Me parece que el tema de las relaciones, del escucharnos, de valorarnos, de construir juntos, y me parece que nosotros, en la experiencia que tenemos, las comunidades eclesiales de base, esa experiencia de la lectura del Evangelio desde la actualidad o compartiendo las Eucaristías así en rueda, donde se van planteando. Fíjense que, por ejemplo, APEFAR, que es una organización departamental que tiene un cierto... surgen desde las comunidades esta experiencia comunitaria y de esa mística también de construcción común y de ir levantando juntos la voz. Y me parece que también esto de el diálogo con el Estado, ¿no es cierto?, que es un diálogo que nos cuesta mucho, pero que es fundamental, esta construcción de ir incidiendo en políticas públicas, aunque sean sencillitas, aunque sea de crear pedirle un lugar para que funcione el mercado de productos de los campesinos. Y eso es bien importante. Y yo quiero terminar con esto. La mística también es bien importante en esta construcción. Y es interesante cuando lo beatificaron a Wenceslao Pedernera, estaba enseguida pequeños productores, campesinos, dicen, ¿por qué no lo proponemos a Wenceslao como nuestro intercesor, nuestro patrono de los campesinos? Y se hizo una nota que se firmó por las organizaciones y el argumento que decían, ¿por qué uno de los nuestros? Sabe de nuestras esperanzas, sabe de nuestras luchas. Fíjese que es interesante esto de un santo que no es estampista, sino que es el intercesor de nuestra lucha, de nuestra construcción. Un poco esto que decía Gutiérrez, ¿no es cierto?, que la teología es un acto segundo de una práctica. Los santos también son como un acto segundo de una experiencia. Ellos que saben de nuestras luchas interceden ante Dios de la vida por nosotros. Fue interesante y siempre lo tienen allí en APEFAR, pero no porque uno por cura, sino por ellos, por esa misma apropiación de Wenceslao como modelo de luchador que está junto a Dios y que intercede. Interesante esta propuesta que han hecho de Wenceslao, los campesinos, ¿no? Y el obispo en septiembre del año pasado lo proclamó patrono de las familias campesinas de La Rioja, a Wenceslao. Interesante. Acá lo está confirmando Daniel, ¿sí? Bueno, miren, en nombre de Tiempo Latinoamericano, de la Casa Angelelli, de lo que hemos participado de esta juntada, les queremos agradecer a ustedes por su tiempo, por sus generosas palabras, por compartir sus aprendizajes, la información. Fue muy interesante la información de datos estadísticos que tiró Cecilia de la situación actual, ¿sí?
y de poder hacer una mirada más allá de de la descripción que hacemos, también poder hacer una lectura crítica de lo que cada movimiento y cada proceso está llevando adelante, de los aprendizajes. Como hemos dedicado este encuentro a don Pedro Casaldáliga, les he compartido en el chat dos pequeños fragmentos de tantas cosas que ha dicho y que tal vez nos puede servir como para ir cerrando este encuentro, ¿sí? La primera dice los dos señores: no se puede servir a dos señores, al pueblo y al poder, al reino y al sistema, al Dios de Jesucristo y al diablo del dinero. Y luego el pueblo unido, hacer del pueblo sumiso un pueblo impaciente. Creo que viene muy bien esa frase para las dos experiencias que estuvimos compartiendo en este encuentro. Hacer del pueblo sumiso un pueblo impaciente, hundir los muchos arroyos en un torrente, ¿sí? Y por último, recordarles que nuestra próxima actividad va a ser el jueves que viene, y vamos a presentar un libro compilando todos aquellos artículos que salieron publicados en nuestra revista y que tuvieron a Wenceslao Pedernera como protagonista, ¿sí? Estamos tratando de que María Rosa, su hija, pueda acompañarnos en este libro. Todo dependerá de la conectividad y de la tecnología disponible, ¿sí? Así que les agradecemos, y me parece que está bueno terminar con un aplauso de resistencia y de esperanza, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por hacer esto. Un fuerte abrazo para todos. Abrazos para todos. Alejandro, Manuel verte. Cecilia, Gracias. Gonzalo, Lola, Alejandro, Marcelo, que Padre Quique el desconocido. o de Santiago del Estero. Como ven, hasta un obispo tenemos acá. No se pueden quejar a este. Bueno, gracias. Que descansen, a cuidarse. Bonita, gracias. Vitín, Mechi, Carlito, Gonzalo, Gracias chao. Desde Altagracia, gracias a todos. Quique, ponete el nombre. Saludos a todos y todas desde Jujuy. Hay un desconocido. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves presentando el libro.